Mewling and puking in the nurse's arms. Esas son palabras medio antiguas. Significa el infante vomitando y gritando en los brazos de su mamá. Y lo que ha cambiado en los últimos 20 o 30 años es que cuando un infante está llorando o vomitando o tiene otro problema como medio normal, está clasificado como alergia a proteína de leche de la vaca. Y eso significa que las mamás, los bebés tienen que evitar leche y muchas veces que alguien tiene que comprar darle al bebé una fórmula infantil hipoalergénica. Y las prescripciones de fórmula infantil hipoalergénica están subiendo en muchos países. Y el primer país que mostró esto era Inglaterra, como un doble o un poco más que doble el nivel de prescripción entre 10 años. Y la primera pregunta es si eso es bueno o malo. Si estamos mejor en diagnóstico o tal vez que está subiendo la alergia a leche o eso es sobrediagnóstico. So the first thing is to look how common is milk allergy and is it changing? Si está cambiando. Y no tenemos muchas investigaciones buenas sobre esto, pero lo que tenemos dice que no hay mucho cambio. Eso es una investigación de Australia, the Health Nut Study, una de las mejores investigaciones sobre alergia a comida en niños chicos. Y en esta investigación, en 2011, el nivel de sensitization, de muestra de alergia en leche, maní, huevo, no había cambiado desde 1994. Tenemos cifra parecida en Inglaterra, en the Isle of Wight studies, que son bien conocidos, son muy bien hechos y muy estable. Y en los Estados Unidos, the NHANES study, que es un estudio grande de la población, tampoco un cambio de alergia a leche en 12 años. Y el mejor estudio sobre alergia a leche en niños chicos es the Europreval Birth Cohort. So eso es un estudio de 12.000 nacimientos en varios países de Europa. También lo replicaron en China, en India, en Rusia. Y el nivel y buscaron los dos tipos de alergia a leche, el IgE mediated y el non-IgE mediated, el inmediato y el más lento. Y en todo, un poco menos que 1% de bebés tienen alergia a leche APLB entre los 2 años de vida, en los 2 primeros años de vida. En India y China mucho menos, pero en los países más como desarrollados, más ricos, probablemente parecido en Chile, es más o menos un por ciento de bebés tienen alergia a leche. Se puede poner ese 1% sobre la prescripción y you can see esa línea amarilla es lo que esperamos. El nivel de prescripción que sería como ideal. Todos los niños, todos los bebés que necesitan fórmula, tienen alergia a leche, tienen fórmula hipoalergénico. Pero el nivel de prescripción es mucho más alto. Está subiendo, pero siempre estaba más alto. Y eso significa que como más o menos el 90% de prescripciones de este tipo de fórmula no son necesarios, o al menos no son para bebés con alergia a PLB, son para niños con otro problema. Estamos siguiendo con ese tema en Inglaterra. Lo que notamos es que hay mucha variación. Hay partes del país donde los niveles de prescripción son mucho más altos. Pero en todo el país son altos, pero hay partes, por ejemplo, esa parte del norte, bastante pobre, donde hay mucho más prescripción. Y el nivel está subiendo cada año. Otra manera, another way of looking at overdiagnosis of milk allergy is to ask los papás, preguntar a los papás.
2014-2016, veamos que los papás piensan que los niños tienen alergia a GLB mucho más frecuentemente de la verdad. Eso no, eso no pasa con otra alergia. Alergia a maní, por ejemplo, los papás están absolutamente correctos. Si el papá cree, si la mamá cree que el bebé tiene alergia a maní, probablemente tiene alergia a maní. Con leche es diferente. Esos datos son ingleses, eso es de Brasil, otro estudio, eso no es mi estudio, pero 12% de los papás en Brasil dicen que el, bebé, el niño chico tiene, el infante tiene alergia a leche y más o menos el 90% de esto no es verdadero. Veamos cifras parecidas en otros países. No hay tantos países que tienen los datos, pero en Noruega tienen los datos y vemos la misma cosa. Una subida de prescripciones, más o menos de 10 veces lo que uno espera. Hay 7, en 2020 habían 7% de infantes en Noruega tienen esas prescripciones, 10 veces más que uno espera. En los Estados Unidos hay cifras parecidas. This is a study of fórmula comprado en tiendas, en polvo, en todo el país entre 2017 y 2019, y algo parecido, como 7-8% de fórmula es hipergénico, lo que está comprando. Pero eso significa que probablemente hay diagnosis sobre tratamiento de APLD. So when I show these numbers to pediatricians or allergists, specialists or dietitians, they say like, yeah, so importa. Es como es un fórmula, otro fórmula, que importa. And I think hay tres razones para preocuparse sobre ese tema. Uno es el costo. Son costosas esas fórmulas. En Inglaterra estamos pagando a 100 pounds, 100 libras sterling, para cada nacimiento en el país. O 60 millones de pounds cada año sobre esto. Y muchas veces las familias tienen que pagar esos productos. La segunda, el segundo problema es el azúcar. En leche tenemos lactosa. Y lactosa es un sugar that we have evolved to tolerate. So lactose does generally, para la gran mayoría de la población, it doesn't affect their teeth. No hay una causa de obesidad. En las fórmulas hiperalérgicas reemplacen lactosa con otro tipo de azúcar, típicamente una maltodextrina o caroe de glucosa. Esos son lo que llaman free sugars. Y free sugars son otro tipo de azúcar. No, lactosa es un sugar, pero no es un free sugar. Y los free sugars son un gran problema de salud pública en todo el mundo, porque promueven obesidad en niños y promueven carie de problemas dentales. Así que la Organización Mundial Global dice que free sugars should be menos que 10% de energía que consume un miembro de población. En Inglaterra dicen menos que 5%. En Europa dicen lo más bajo que posible. Y con estos casos de niños con sobrediagnosis estamos cambiando su leche de mamá o fórmula como normal, y estamos reemplazándolo con un fórmula con otro azúcar. Probablemente no es bueno para su salud. El tercer problema es el efecto sobre las mamás que están dando su propia leche al bebé. Y eso es más lo que pasa con un bebé
y con sobrediagnosis es que la mamá a veces tiene una experiencia bien fuerte de pensar que hay un problema con su propia leche. Y, por ejemplo, en Londres, no sé si lo vean aquí, pero en Londres tenemos esa cultura de pump and dump. Y los nutricionistas, los pediatras, los médicos están diciendo a la mamá como que se puede expresar la leche y tirarlo. Y darle fórmula hiperténica al bebé. Y hay que esperar días o semanas o meses a ver si pasa. Y terminan de finish breastfeeding en realidad. Y a veces se pone muy deprimido y muy ansioso. Es como un very restricted diet. So a veces es bastante malo para las mamás. So, eso opino yo, que son los tres problemas: el costo, el azúcar y el efecto en breastfeeding moms. Las causas de sobrediagnóstico son mucho más fácil, porque overdiagnosis es nada nuevo. Overdiagnosis es un tema como que tiene 30, 40 años de discurso en los periódicos. Y sabemos algo de esto, sobre diagnosis. Hay un congreso de sobrediagnosis la semana que viene en Dinamarca. Ese tiene como 15 años. Sobrediagnosis es un tema. Y en general, cuando uno tiene ese sobrediagnosis, these are the three groups who are pushing for it. The companies who make money from selling more product or doing more tests, the doctors and the dietitians, the healthcare people who are worried about the disease, piensan que alergia es un problema grave, importante, y a veces las clínicas que quieren como crecer un poco, y la calidad del grupo de pacientes que también están preocupados por la enfermedad. Y a veces sometimes it's conscious que están promoviendo sobrediagnosis, pero muchas veces es unconscious, como involuntario. Pero estos tres grupos en general promueven overdiagnosis. Donde hay sobrediagnosis hay que buscar lo que están haciendo la compañía, los profesionales, los grupos de pacientes. Es un ejemplo. This is a guideline, un guía para médicos y el público sobre cómo hacer un diagnóstico de APLB. Ese guideline está usado mucho en Inglaterra y en varios países. Y se puede ver en el sitio de web, está sponsored from the companies, de calidades, y está escrito por el health professionals. Están todos trabajando juntos. And the guideline dice que un bebé con cólico, vomitando, que no quiere comer, que tiene caca dura, caca líquida, poto rojo, que le duele la guata, tiene moco, cualquier cosa, tiene un rash, uritis, tiene moco en la nariz. Todos esos son enseños todo debe tener algo de esto. O sea, ese es un clásico, para mí es un clásico promoción de sobrediagnosis, con las tres partes trabajando juntos, muchos pensando que están haciendo algo bueno, pero APLB es 1% de niños, y cada una de estas cosas, cólico es como 20% de papás van al médico por razones de cólico. 24% vomitan mucho, más que lo normal. Todos los niños, los bebés vomitan algo. Y ya, es como ridículo el guía. Casi todos all the guidelines for milk allergy, they're almost all the same. They like push everything to be milk allergy. This is the one esto es lo de Nestlé, y un ejemplo para los pediatras, como tan ridículo. Dice, y eso tiene profesores de toda parte del mundo, los grandes nombres de gastroenterología o alergia, y dice así como, parece que ese sacando mal para un bebé. So I don't know, if you've ever breastfed a baby, or you see a pediatrician say breastfed baby, this is normal. Fact 7 is normal for a breastfed baby.
tiene vómita, a veces tiene otro, y con 10 puntos no tiene alergia a PLC. Es muy ridículo, pero está promovido, está en toda parte del mundo. Y un investigador en Londres como he proved this. So he put 1.300 infantes entre 3 meses y 12 meses, los papás con un diario de síntomas toda la semana, y 50% de los bebés normales tienen alergia, como 2 enseños o 2 más enseños de alergia. Es como, y todo eso está is all promoted by these symposia, educación, movimiento, the education initiatives sponsored by the companies. Yeah, so they're pushing it very hard. And in a way, sobre diagnosis de APLB es como un parte of a bigger picture, de una pintura más grande de cómo maneja la compañía nutricional con niños, pediatras, y cómo empujan sus cosas. Y Organización Mundial de Salud es cierto que the marketing of these products, breast milk substitutes, as any type of formula, through people that parents trust, is una barrera grande para la salud del niño por toda parte del mundo. Otro ejemplo, para como saber que ese es parte de un otro problema. En la pandemia, these are webinars or adverts from the formula companies telling women not to breastfeed because of the virus. So they used the virus, they used fear of the virus to try and stop, to keep people. This one in India, they said, if you're worried about the virus, keep your baby away from you. What does it say? Keep your baby 2 meters, a lo menos 2 metros, fuera de la mamá, all the time. And if you want to breastfeed, you have to sterilize your breast, express some milk, and get somebody else to give it to the baby. Yeah. And that was like una idea de la compañía. No es como una recomendación del sistema público. So they have to, one has to understand that for the companies that sell formula, it's important to undermine breastfeeding. That's like part of what they do. And when pediatricians and dietitians, nutritionists work closely with those companies, it can end up quite badly for the parents and the babies. And I think what we see with APLB is the same story. It's happened many times in the last 150 years. And recognition of this in Inglaterra, al menos, has led to quite a change. So like all the Royal College of Pediatrics, says no, we're going to keep distant from these companies. The same with the Periódico and all the toda la sociedad de pediatra de varios tipos. So, última cosa es cómo prevenir eso del diagnóstico que es una cosa reconocer que hay un problema, pero no es tan fácil cambiar la práctica. Es porque estamos habituados a hacer el diagnóstico con muy pocos síntomas, con el niño. So there are no guidelines. There really are no guidelines which are not influenced by the companies. So in my view, the guidelines are really most of them, they just promote a lot of symptoms in the baby's got milk allergies. So there's no one pushing back the other way. So last year we decided to make some guidance, which is separate from the formula companies, and we did it differently. What we did is we took all the people who matter. We took parents with
experience of sobrediagnosis and parents with experience of underdiagnosis, delayed diagnosis. We had especialista de gastroenterólogo, de dermatólogo, primary care, physicians, pediatra, de varias partes del mundo. So we from the parte del mundo en donde where everyone breastfeeds and where there's not much allergy, and parts of the world where there's lots of worry about allergy and low breastfeeding rates. So we have took people from all around the world, and ningún conflicto de interés con la parte nutricional. Y mucho bien conocido, muy experto. And we did a formal consensus, Delphi consensus process, which is like a methodology for. And what we found is if you do it this way, you have no company involved, you have a wide range of people, you've got the parents informing them all the time, then lo que sale es diferente. Lo que salió era ese tipo de cosa, pero lo principal es bien simple, que diagnosis de APLD es normalmente bien obvio, no es tan complicado, lo han hecho muy complicado con la cirugía morada, con idea, es como todo el diagnóstico de alergia, es reproducible and it's specific. So, los bebés tienen síntomas con leche que no tienen con otra cosa, y lo tienen cada vez que toman leche, es como obvio, pero es el base del diagnóstico de alergia, y se ha perdido en el guidelines, it's all gone. De síntoma crónica, como llorando, vomitando todo el rato, ese grupo they agreed in the consensus is not usually allergy. Unless están tomando fórmula con mucha leche y están bien enfermos. Porque un bebé con APLB que está tomando fórmula, está tomando mucho de la cosa que promueve alergia en el bebé. Así que terminan bien enfermos. Si no están creciendo, tienen sangre frecuentemente en la casa. Y ya, eso es lo que dijeron nomás. Es bastante simple, pero diferente a lo que está haciendo la mujer. Y esos son unos ejemplos cómo es diferente. What they said is quite different to the other guidelines. So an example, most of the other guidelines that are published and used, there's no differential diagnosis. So it's just APLB, and there's nothing about alternative causes of vomiting, which is so strange. So it's that the blood in the stools of a breastfed baby, so proctocolitis. The group did not think that that's a milk allergy. So just a breastfed baby with a little bit of blood in the stools, the group felt that's okay. It's a mild problem. It doesn't lead to bad consequences. It's not really a reason to try and change mother's diet and put the baby on a formula. So yeah, and they were very cautious. The group were very cautious about advising mothers to restrict their diet. Porque los pacientes dijeron que eso puede ser muy. They talked about the bad effects that this can have on a mother, and they feel very bad about their breastfeeding and go on very strict diet themselves. They get peso. So they felt that we don't have good science to tell us. If you're a breastfeeding baby with symptoms, we don't have good science to tell us what the mother should be eating or what she shouldn't be eating. Probably the mother is the best person to know from her own experience if some food seems to be causing a problem or not. Yeah, anyway, those are some of los ejemplos. So, eso es todo lo que quiero decir. Hay sobrediagnosis, puede haber problemas en los niños por el azúcar y el efecto sobre la mamá. Y
tan difícil para nosotros como médicos o caridades como tener un poco de distancia con las compañías, con la parte de marketing, para no como, confundir la cosa. Y pues, finalmente quiero agradecer a las compañías en donde me han ayudado con estas presentaciones. Muchas gracias por su atención. Queremos invitar a Mabel y a Vanessa. Bueno, mi nombre es Vanessa Querato. Soy nutricionista de profesión y venimos desde el Ministerio básicamente a presentar lo que es el subprograma TENAC ATLB, ¿ya? Nosotros, dentro de nuestro subprograma, está inserto en una política pública, ¿ya? Que tiene una normativa que es bastante robusta, la cual nos enmarca dentro de lo que son los programas alimentarios. No solamente está el TENAC-APLB, sino que tenemos dentro en general, lo que es el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, el subprograma básico, el refuerzo, tenemos el subprograma prematuros, el errores innatos del metabolismo y lo que es la proteína de leche de vaca. Entonces, para comenzar con un poco de historia, que ustedes ya deben conocer, en el 2016 se inicia todo el proceso de conocer lo que estaba sucediendo con la alergia a la proteína de leche de vaca, cómo estaba impactando en los beneficiarios y la población que necesitaba estas fórmulas. Por lo tanto, se comenzó un piloto en el 2016 de distribución de productos centralizados en solamente la región metropolitana para menores de 2 años, tanto FONASA y Fuerzas Armadas, ¿ya? Con 2 fórmulas hipoalergénicas. Estas eran las mismas fórmulas intensamente hidrolizadas y aminoácidas que se están entregando hasta ahora. Posteriormente, en el 2017 y 2018, pasamos a incorporar y avanzar en este piloto, donde se empezaron a entregar estas fórmulas ya más descentralizadamente en todo el país, en los hospitales de la red asistencial, de la red pública, las mismas 2 fórmulas y a los menores de 2 años, tanto FONASA como Fuerzas Armadas. Y en el 2019 comienza y se expande esta cobertura ya de manera universal, pasando la entrega de estos productos desde los establecimientos, los hospitales, hacia la atención primaria de salud en todo el país. Por lo tanto, la cantidad de beneficiarios a los cuales se podía llegar con esta política era bastante mayor. Y así en el 2019 se encuentra, desde ahí comenzamos ya en adelante con una cobertura universal. Obviamente, como tenemos nuestra normativa de programas alimentarios, también tenemos lo que es nuestros antecedentes normativos propios del subprograma, ¿ya? Nos regimos bajo la resolución exenta número 27, que fue del 14 de enero del 2019, que hace el lanzamiento del subprograma TENAC-APLB. En los establecimientos se abre de manera universal y se comienza a disponer con este protocolo de gestión administrativa del TENAC-APLB, que es con lo que nos regimos y nos basamos en la entrega de los productos, ¿ya? Pero, sin embargo, este protocolo de gestión administrativa está basado en lo que dice la guía clínica, ¿ya? La guía clínica fue actualizada en el 2021, ya estamos en la segunda edición que está a disposición en lo que son las páginas del Ministerio de Salud. Por lo tanto, nos seguimos rigiendo por estas mismas, donde indica que el diagnóstico y el tratamiento de los alérgicos a la proteína de leche de vaca se puede realizar de acuerdo a las directrices, obviamente, de la guía clínica, y se define como médico tratante a 3 especialidades, que es la gastroenterología, inmunología y pediatras. Estos deben hacer la confirmación diagnóstica
normas, como bien lo decía el doctor, con respecto a la leche, la proteína de leche de vaca y cómo son los pasos a seguir. No voy a ahondar en esto porque claramente es como para otra instancia. Y para dejar claro que cuando ya hay una sospecha, no se puede continuar con la lactancia materna, ahí recién entramos a recetar la fórmula hipoalergénica y es ahí recién donde entramos nosotros. Que si se fijan, toda la parte de la prueba y la contraprueba está dada por el médico especialista. Los programas alimentarios no cubren esa parte, ¿ya? Nosotros solo entramos después de que se ha hecho el diagnóstico, ¿ya? Con el diagnóstico confirmado se pasa a ser beneficiario de su programa Tenacapé. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso? En general, que la edad del beneficiario sea menor de 2 años, ¿ya? Esto debe tener la indicación de tratamiento a través de una fórmula hipoalergénica, ya sea extensamente hidrolizada o aminoácida. Debe presentar el carnet de identidad, carnet o documento que se le parezca en general, puede ser un certificado de nacimiento, el carnet de control de salud o el documento que lo reemplace, también si son consultas particulares, y el certificado de inscripción a la Superintendencia de Salud del médico tratante. Este papel cada vez se está pidiendo menos porque en general la atención primaria puede acceder a esta información en línea, ¿ya? Por la superintendencia. Ahora, cabe destacar que cuando se hace la indicación y se pone en la receta los antecedentes del médico tratante, la idea es que sobre la información, por lo tanto, si pueden indicar también el número de registro de la superintendencia, no va a estar de más. Entonces, los documentos que se requieren para hacer el ingreso es el formulario de ingreso propiamente tal, que está dentro de los anexos del protocolo. Este debe tener una letra legible y todos los campos bien completos. Y la receta médica. La receta médica también debe estar con letra legible, todos los campos completos, nombre, firma y timbre del médico tratante. Ahí es fundamental, y me voy a detener porque se debe ser bastante claro en lo que es el formulario de ingreso, el porqué y el indicar que ya se ha hecho el diagnóstico de APLB. Ya es confirmado que es un menor que tiene alergia a la proteína de leche vaca, ¿ya? En cuanto a la receta médica, esta debe indicar qué tipo de fórmula se va a utilizar, ya sea extensamente hidrolizada o aminoácida. Debe indicar también la cantidad de fórmula que se va a necesitar en kilos. Esta cantidad no puede exceder los 4,5 kilos, ¿ya? Y en cuanto a el tipo de fórmula requerida, debe ser solamente el tipo de fórmula. La idea y lo importante es que no se indique una marca comercial, ¿ya? El médico tratante también puede emitir la cantidad de recetas que aseguren la entrega de las fórmulas en la atención primaria hasta el próximo control, ¿ya? La idea es que los controles sean bastante más seguidos al principio, ya que se está evaluando la tolerancia de la fórmula, pero ya cuando hay un tiempo con el tratamiento ya se pueden ir espaciando, por lo tanto el médico puede hacer desde 3 hasta 6 recetas, o sea, cubrir 3 a 6 meses de tratamiento, ¿ya? Las fórmulas que estamos utilizando, como bien fue indicado antes, son la fórmula extensamente hidrolizada. Esta está en una presentación de tarro de 400 gramos. Es una fórmula con hierro en polvo para lactantes con necesidades nutricionales especiales. Está a base de jarabe de glucosa, proteínas del suero y extensamente hidrolizada. En cuanto a lo que es la fórmula aminoácida, también viene en un formato de presentación de 400 gramos y es una fórmula elemental para lactantes con necesidades nutricionales especiales en base a aminoácidos. Nuestro sistema documental como programas alimentarios es bastante robusto y toda la información que ustedes puedan requerir está dentro de la página de DeepMinsal, que
por lo tanto nos sirve de respaldo para hacer entrega de los otros productos de los programas alimentarios que sí tienen proteína de leche de vaca, por lo tanto no les da la libertad a la atención primaria a actuar y a entregar el producto que le corresponde por edad, ¿ya? Por lo tanto ahí es importante que si egresó por edad o si ha sido dado de alta, sea llenado este formulario, ¿ya? Y alguna otra causa, por ejemplo, que fuera beneficiario de otro subprograma de los programas alimentarios, como las fórmulas de los errores innatos del metabolismo. Esa sería como otra causal para llenar este formulario. Con respecto al traslado a punto de distribución, este es otro formulario que está dentro del protocolo. Este es un formulario que es llenado dentro de la atención primaria, básicamente para cuando un beneficiario se cambia de punto de retiro del producto, ¿ya? Lo hacen en la atención primaria, solo ustedes deben conocerlo para saber que ese formulario deben dárselo ya, para que puedan contarle y comentarle a los beneficiarios. Este es un gráfico de elaboración de la unidad de programas alimentarios en el Ministerio, donde muestra la cantidad de beneficiarios en el año entre marzo del 2022 a marzo del 2023 que están haciendo retiro efectivo de fórmula extensamente hidrolizada. En promedio, los beneficiarios al año son 2.907 menores con estas fórmulas. Si traspasamos la cantidad de beneficiarios a la cantidad de kilos que se están retirando, podemos evaluar que en general, en promedio, están retirando a nivel nacional esto, 10.176 kilos de fórmula, ¿ya? Dentro del periodo de un año, de fórmula extensamente hidrolizada. Por otra parte, tenemos el promedio de beneficiarios que están utilizando fórmula aminoácidica, ya que equivale a 1.736 menores dentro de marzo del 2022 hasta marzo del 2023, ¿ya? Y con un promedio de kilos entregados al año de 6.074 kilos. ¿Ya? Eso es lo que abarca y es para que puedan ver que a nivel nacional la cantidad de fórmula que se está entregando. La relación que tenemos en general de los beneficiarios con fórmula extensamente hidrolizada y fórmula aminoácidico es alrededor de un 60-40, que podemos ver en la relación y la proporción. Voy a dejar con ustedes a Mabel. Muchas gracias, buenas tardes o buenas noches ya a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mabel Inglán, yo soy nutricionista y soy la jefa de la unidad de programas alimentarios en el Ministerio de Salud. Y bueno, también voy a hacer mi declaración de conflicto de interés, no tengo ningún conflicto de interés para esta ocasión. Bueno, voy a continuar la presentación que mantuvo Vanessa un poquitito para contarles las tres últimas láminas, ¿cierto? Contextualizar un poco el programa en términos de desde qué ha sido su implementación. Tal como comentó Vanessa, la implementación la comenzamos, la expansión la comenzamos en el año 2019 aproximadamente, bueno, en el año 2019, y de a poco ha ido avanzando, ¿cierto? Se ha ido consolidando a nivel nacional.
alimentación, por ejemplo, si ponemos en la receta Neokit, ¿cierto? 4,5 kilos de Neokit y el establecimiento no cuenta con ese producto, lamentablemente el TENS o el técnico que atiende la bodega de programas alimentarios en el establecimiento de salud no va a poder entregar el producto, porque es una receta médica, es una indicación médica. Por lo tanto, es súper importante que no consideren el nombre comercial del producto, sino más bien el tipo de fórmula. Por otra parte, un punto importante que tuvimos que empezar a considerar dentro de la implementación del PNAC-APLB fue la importación de estos productos con los análisis microbiológicos que corresponden. El despliegue para poder realizar los análisis microbiológicos de estos productos que establece el reglamento sanitario de los alimentos es súper importante y como programas alimentarios también nos aseguramos de que esto se cumpla. Por lo tanto, pasan por un proceso de análisis microbiológicos para poder entregar a los beneficiarios y a las beneficiarias alimentos seguros que son finalmente entregados por el Estado. Como les mencionaba recién, realizamos compras por 12 meses, por lo tanto el producto que nosotros estamos entregando hoy día fue comprado el año pasado y se realiza a través de un proceso de licitación pública que ustedes también pueden ver publicado constantemente en Mercado Público. Y bueno, las entregas de los productos son mensuales, ¿ya? Eso es súper importante. Durante la pandemia comenzamos a entregar los productos muchas veces por 2 o 3 meses para evitar que fueran tantas veces al establecimiento, pero en general son mensuales y por lo mismo la receta también es mensual, ¿ya? Y eso es muy importante además de, porque entendemos cierto que el beneficiario tiene que pasar por controles de salud y puede cambiar la prescripción, pero también es muy importante para la logística del programa, porque los establecimientos de salud se abastecen de forma mensual. Entonces, si hacemos que todos los beneficiarios retiren cada 3 o 4 meses, por supuesto que las bodegas se llenan de producto y no puede haber una rotación constante de estos productos. Así que también es súper importante tenerlo en consideración. Y este es el último punto que quería mencionar, que respecto como al margen, a todo el contexto de la implementación, que pasamos de tener en el año 2019 55 puntos de distribución a nivel nacional, hospitales, a más de 2.000 puntos de distribución a nivel nacional. Y esta es una cadena logística súper importante a nivel nacional. Creemos que somos el principal proveedor, ¿cierto?, de productos para leche de la proteína de la leche de vaca a nivel nacional. Me tocó, y les voy a hablar un segundito de mi experiencia, me tocó ir a evaluar la implementación del PNAC-APLB en regiones del norte y muchos beneficiarios nos comentaban, esto fue un poquitito antes de la pandemia, nos comentaban lo difícil que era para ellos conseguir estas fórmulas porque la mayoría de las fórmulas se venden acá en la región metropolitana y en regiones como Arica, Iquique, ¿cierto?, incluso Atacama, era muy difícil conseguirse las fórmulas, no tenían puntos, farmacias que pudieran distribuir estas fórmulas ni siquiera se podían comprar. Así es que también es importante mencionarlo. Ellos lo que hicieron fue crear una ruta del amor, ya que a mí me llamó mucho y me conmovió mucho porque lo que hacían era juntarse, ¿cierto?, hablar por WhatsApp y trasladarse fórmulas antes de la implementación del PNAC-APLB o de la expansión en auto, ¿cierto? En el fondo se ayudaban como familia. Y hoy día ya podemos decir que son 2.000 puntos de distribución a nivel nacional y además los tenemos registrados, ¿cierto? Tenemos un sistema informático que nos permite identificarlos. Por lo tanto, es una red súper amplia que está de Arica a Punta Arenas implementada incluso no solamente en establecimientos de atención primaria, CESFAM, los establecimientos grandes, sino que también postas de salud rural que ya están mucho más alejados del territorio más urbanizado y centros SECOF también. Ya. Ahora, otro punto importante respecto al costo de la implementación de este programa es el precio que tienen estos productos. En el mercado nosotros podemos encontrar los productos con un valor bastante importante, ¿cierto?, que es aproximadamente, vamos a poner un valor entre 15.000 a 35.000 pesos por tarro. Sin embargo, nosotros como Ministerio de Salud compramos estas fórmulas a un valor Senabas, ¿cierto? Nosotros distribuimos, hacemos las compras centralizadas de estos productos a través de la Central Nacional de Abastecimiento y por eso podemos conseguir un precio, un valor mucho menor, no digamos que accesible, pero sí mucho menor. Que por ejemplo, para la fórmula extensamente hidrolizada, que hoy día tiene un contrato de marzo del 2023 a febrero del 2024,
bueno, y uno de los diagnósticos de esto es porque la cantidad de productos que se está comprando, que muy bien lo mencionó Vanessa en su diapositiva anterior. Y por otra parte, y bueno, cuando nosotros hacemos el valor por tarro, ¿cierto? Estamos en a valor Senabas aproximadamente, cada tarro vale 11.000 pesos aproximadamente. Y el costo mensual por beneficiario, pensando en una distribución promedio, ¿cierto?, de unos 3,7 kilos aproximadamente, podríamos estimar que está en alrededor de 100.000 pesos mensuales. Cuando esto lo llevamos a un costo anual y el costo de implementación de una política pública como es el PENAC, alergia a la proteína de la leche de vaca, ya van subiendo los números, se va haciendo mucho más costoso y vamos viendo el impacto presupuestario que tiene en nuestro país finalmente y en el costo también, el ahorro de bolsillo que tiene para los beneficiarios. En el año 2022, el PENAC APLB compró ciertas fórmulas por alrededor de 4.000 millones de pesos a nivel nacional, y para el año 2024 nosotros estamos estimando, considerando el aumento de la cantidad de productos que estamos distribuyendo y además el aumento de beneficiarios que hemos tenido, alrededor de 5.500 millones de pesos, ya que no es menor para la implementación de una política pública, y que pensemos que este costo antes, ¿cierto?, lo asumía cada beneficiario, cada familia, finalmente lo tenía que costear personalmente. Así es que, terminando, ¿cierto?, esta presentación, agradecerles a todos por su asistencia, por escucharnos. Para nosotros es muy importante como Ministerio de Salud poder incentivar esta política pública, poder dar a conocer, ¿cierto?, qué es lo que se está haciendo con este programa, y además tenemos hartos desafíos, porque por supuesto que la implementación del programa comenzó en el año 2019, sin embargo no termina. Las guías clínicas se van actualizando y nuestros programas también tienen que ir avanzando y modernizándose y adaptándose a lo que requiere cada beneficiario. Por lo tanto, ahora estamos levantando ciertos aspectos que queremos hacer para mejorar, y prontamente se los vamos a comunicar probablemente, y por supuesto que nos gustaría tener la participación y la opinión. Nosotros siempre estamos en contacto con la Fundación Creciendo con Alergias para poder levantar cierta información y poder incorporarlo dentro de las políticas que se van implementando a nivel nacional. Eso. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para hacer preguntas, si alguien quiere preguntar. ¿O sentado? Es importante que abran el micrófono para grabar. Es importante que abran el micrófono para que quede grabado. Ya, sí, adelante, doctor. ¿Tiene preguntas? Hola, buenas noches. La pregunta no es sobre el sobrediagnóstico, doctor, pero sí es de alergia alimentaria. Te voy a preguntar en inglés mejor. I don't know if you have an explanation for this. Sometimes we see infants who can tolerate an imidazinic formula, for example, a Neocate. They do well, but they cannot tolerate another amino acidic one, like pure amino or something. Both are amino acidic, both are supposed to be equal, but in reality, this infant doesn't tolerate all of the amino acidic formulas. What's the explanation for that? Is it the oils? Is it the coconut oil? Is it the cornstarch? What makes them different? Yeah, I think with milk allergy, you have to recognize that most of what you're treating as milk allergy is not milk allergy. And that's like the first kind of stage of awakening, is because most of these children that we've all been treating as milk allergy for the last 20 years, they haven't got milk allergy. They've got maybe some sort of sensitivity to certain types of formula or something. And so I think in that situation, you're giving one amino acid formula and then you're giving another amino acid formula. Yeah, babies respond differently to different formulas. There are quite a lot of differences between them in the processing and some of the ingredients. So I think if it was milk allergy,
and that's all you're dealing with, then the symptoms are going to be absent with any type of amino acid formula. So I think that's a sort of reaffirmation that what you're seeing is a baby whose symptoms changed when you gave the amino acid formula, but then they're different again with another formula. They've just got a sort of intolerance to some types of formula and preference for others. And I think that's a lot of what's going on. Would you blame like a multiple allergy type of thing? Like, is it a multiple allergy? Would you say, oh, this patient can't tolerate milk, but also can't tolerate coconut oil? Is that real? Does it exist? No. That's something You don't get allergy to amino acid formulas, really. There aren't any convincing cases. People try and write up cases in the literature, but they're not convincing. Because allergies, allergens are proteins. Exactly. Exactly. In your B cells and even your T cells, they need minimum 8 amino acids in a chain to be able to recognize it. The T cell receptor cannot recognize individual amino acids. So you haven't got any allergens in there. And there are, in fats you can get allergens, but they're fat-soluble proteins. And these manufacturers are very careful with the amino acid formulas. They have no peptides. They have just single amino acids. So you can't have an allergy. You can't have an immune-mediated, reproducible response to them. You can have some sort of intolerance to the ingredients. You can get stomachache or distended tummy, or your poos change, or you can have symptoms, pero no hay alergia. Muchas gracias. Y así, and then la próxima pregunta es, si es razonable o no que el Estado está pagando esa fórmula para un bebé who was given one formula and they got stomachache, and they buy another one, they didn't like it, they go to the doctor, they get an amino acid formula, and that seems a bit better. I don't know, but I think that's a lot of what we're seeing. Muchas gracias. Es el momento de preguntar al MinSal. Es la oportunidad. Bueno, para ver si se anima a preguntar, yo tengo una pregunta, Mabel y Vanessa. Vanessa, te has incorporado recién, nosotros hemos trabajado en este programa desde el 2011. Entonces, yo quisiera saber cuál ha sido el mayor desafío en la implementación del programa. Mabel, Vanessa, ¿cuál ha sido el mayor desafío en este momento? El mayor desafío del programa ha sido la logística, particularmente. Principalmente porque cuando comenzamos a evaluar su implementación, primero no contábamos con muchos registros respecto al diagnóstico de los niños con alergia a la proteína de la leche de vaca, contábamos con pocos estudios, y implementar una logística a nivel nacional para poder acercar estos productos a la población fue bastante complejo. Los establecimientos de salud solamente distribuían productos del PENAC básico, el PENAC refuerzo, que tienen esquemas de distribución bastante estandarizados. Sin embargo, acá vinimos a cambiar esa estandarización y le dimos la responsabilidad al médico tratante, ¿cierto?, que indicara cuánto producto se le tenía que entregar al beneficiario, que también fue un desafío. Y el despliegue a nivel nacional, porque los productos son importados, yo ya les comentaba recién, y no se pueden comprar acá en Chile. La importación de los productos demora alrededor de 4 o 5 meses, por lo tanto, si nosotros por alguna razón nos quedamos con quiebre de stock, no podemos traer producto inmediatamente. Ya estos productos son elaborados principalmente en Holanda, ¿cierto?, en Inglaterra. No tenemos elaboración hoy día en Latinoamérica, y iniciando la implementación en el 2019 nos vimos enfrentados a cierres de plantas elaboradoras en Latinoamérica. Por lo tanto, nuestro único recurso es a nivel europeo principalmente. Entonces, el traer los productos a nivel nacional a Chile se demora alrededor de 4 meses. Al principio se demoraba 2 meses porque era menos fórmula, pero hoy día ya con la cantidad que estamos comprando es alrededor de 4 meses. Y posterior a eso, a la llegada a Chile, llegan a la región metropolitana. Por lo tanto, como programas alimentarios, lo que hicimos fue contratar una bodega logística, ¿cierto?, que pudiera almacenar esta cantidad de productos, que también es muy alta, y no todo el retail está preparado para este almacenamiento, ni tampoco para la distribución a nivel nacional. Entonces, eso ha sido lo más complejo. Y por otra parte, igual para los equipos clínicos o para los equipos de atención primaria, la indicación, ¿cierto?, de la
la fórmula con marca comercial también es un problema, ¿ya? Porque finalmente quien entrega este producto son técnicos que se basan en un protocolo, en un reglamento que es ministerial, y ellos no pueden cambiar la indicación médica, no tienen permitido cambiarlo. Por lo tanto, se ven enfrentados con beneficiarios que muchas veces necesitan sus productos, por supuesto, de forma rápida, pero lamentablemente tienen que enviarlos de nuevo al médico para que les cambie la receta. Así es que nos vemos enfrentados en un círculo vicioso y finalmente llevamos al beneficiario a pasar por distintas partes y demorar la entrega finalmente del producto. Eso, Pati. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas noches. Yo sé que no es responsabilidad del programa nacional el tema del sobrediagnóstico que se expuso recientemente, pero sabemos todos de que hay un sobrediagnóstico en el país también, y las cifras que usted muestra también lo demuestran, que en el fondo va increciendo los requerimientos de gramo per cápita en el fondo por paciente o el número de pacientes que están requiriendo esta fórmula. ¿Hay alguna postura de ustedes frente a cómo contener esto, quizá mayor educación o reforzar en el fondo digamos, estas flujogramas, digamos, de diagnóstico? Porque si no esto es infinito, o sea, va a ir aumentando en forma creciente. Y también en ese sentido hay un problema a nivel de regiones donde ustedes decían que, claro, no están las fórmulas a disposición. Entonces, ¿cómo el paciente va a aprobar la fórmula? ¿Me entiendes? O sea, ahí muchas veces el médico directamente simplemente lo pasa a una fórmula. Esa es mi inquietud. En el fondo, ¿cómo van a enfrentar ustedes el cómo contener esta necesidad creciente donde probablemente hay un gran sobrediagnóstico de la patología? Efectivamente, el tema de las entregas a nivel regional se ha ido subsanando cada vez más porque hay cada vez más centros que están contando con stock. Claramente no se incorpora lo que es la prueba y la contraprueba. Esa es una cosa de que se va a ir evaluando con el tiempo si efectivamente y la logística que implicaría también acercar esa parte del diagnóstico a lo que es los programas alimentarios. Porque básicamente es donde tener esas fórmulas, por ejemplo, las va a tener el hospital, si se atiende de forma particular, ¿quién le va a entregar ese médico esa fórmula? Entonces, todo es una logística bien extensa y que vamos a ir solicitando obviamente el apoyo de Creciendo con Alergias para también ir avanzando en esa temática. Pero el número claramente de beneficiarios ha ido aumentando y también han ido ingresando muchos menores que tienen patologías asociadas que requieren estas fórmulas. Y eso es un control que es bastante difícil tener porque, como bien decía Mabelín, la persona que está en ventanilla entregando este producto es una técnico paramédico que ve una receta médica con la indicación y debe hacer cumplir este protocolo. Por lo tanto, es un trabajo que vamos a ir desarrollando dentro de estos próximos meses y la idea es ir actualizando también, así como se actualizó la guía clínica, también poder actualizar lo que es el protocolo. Hola, buenas noches. Mi consulta va en relación al usuario, estoy pensando en usuario de CESFAM, que muchas veces los médicos de atención primaria no están familiarizados con la patología y las sospechas, en mi experiencia, desde hace un año atrás que estuve trabajando en sistema en atención primaria, sospechan poco, ¿ya? Y está, además que el control sano con la enfermera, ahí se produce un poco a veces, no hay mucho conocimiento o mucho conocimiento de la guía clínica incluso, ¿ya? Por lo tanto, muchas familias consultan a los médicos particulares. Mi pregunta es, si un usuario de FONASA que se atiende regularmente en sus controles sanos en un CESFAM, pero el diagnóstico fue realizado por un médico particular, FONASA Libre Elección, por ejemplo, el formulario emitido por ese médico
¿es válido también o necesariamente tiene que ser un médico de la red del hospital base, por ejemplo, al que está circunscrito su domicilio? El protocolo en general tiene dos instancias de ingreso, uno que es intrasistema y el otro extrasistema. Si un paciente es del intrasistema y hace todos sus controles, tanto en el hospital como en la atención primaria, va a entrar y obtener su producto sin ningún problema con la receta correspondiente. En cuanto al extrasistema, se sigue la misma lógica, tiene que presentar el formulario de ingreso, la receta médica, y en el caso que hay mucho de beneficiarios que son intrasistema, que consultan en el extrasistema, también se recibe. Lo que en general hacemos el llamado es que estos beneficiarios se elijan un solo sistema en el cual seguir sus controles, básicamente. En el sentido de que si, aunque se haya hecho el diagnóstico en el extrasistema, pero quiere continuar con los controles a nivel del hospital, en su sistema de salud que le corresponde, digamos, puede hacerlo, y la idea es que siga con ese mismo médico tratante hasta finalizar el tratamiento. No que estén saltando de un médico a otro, básicamente porque no todos los médicos tienen la misma mirada para un tratamiento a un paciente. O sea, el diagnóstico y el tratamiento siempre es 1 a 1, básicamente. Y en general, una acotación. ¿Qué saben ustedes desde ese traspaso del extrasistema al intrasistema, los cupos, las horas, las listas de espera en general? ¿Tienen conocimiento más o menos de Ahí eso? en general hay un trabajo bien estrecho con lo que son los centros de salud de atención primaria, los servicios de salud, las CEREMI que corresponden a cada región, en donde se conoce el sistema, se conoce a sus beneficiarios, a sus equipos médicos. Por lo tanto, si se requiere una hora con urgencia, se van evaluando cada situación y se va tratando de apresurar el requerimiento del beneficiario. Así que en general lo que es la atención primaria tiene sus médicos, hay médicos contralores que evalúan si esa interconsulta requiere una mayor celeridad que se vaya al hospital. Por lo tanto también se puede ir apresurando todo el sistema. Yo quería complementar un poquito la pregunta del control en el extrasistema, que el protocolo define extrasistema e intrasistema independiente si son FONASA o ISAPRE o cualquier previsión que tengan, ¿ya? Porque muchas veces existe esa confusión. En el fondo lo que estamos definiendo acá es por qué carril, ¿cierto?, se atiende finalmente el beneficiario, y la mayor diferencia en el fondo, el beneficiario puede, o sea, el cuidador en este caso, la cuidadora puede elegir en el sistema que se atiende. La única diferencia es que si se atiende en el extrasistema y el beneficiario o la mamá elige, ¿cierto?, un centro médico, va a tener que adjuntar un par de documentos más antes que el intrasistema. En el intrasistema es más fácil porque en el fondo los médicos están validados, en cambio en el extrasistema se requiere más información del médico, y eso también es para poder controlar un poco el sobrediagnóstico y poder que no se nos escape un poquito de las manos la entrega de los productos. Pero esa es la gran diferencia. Una última pregunta. No, solamente agregar algo más a lo último que dijiste, que sería bueno que ustedes lo difundieran, porque la gente de atención primaria, cuando el paciente que es beneficiario de ahí se atiende con un médico privado, les insisten que además tienen que ser derivados al hospital que le corresponde, y ahí se produce una duplicidad, una pérdida de recursos, etcétera. Sí, nosotros sabemos y entendemos que es muy, muy, muy necesaria la capacitación y el constante refuerzo de esta documentación, porque además los equipos en atención primaria constantemente están cambiando. Entonces, por supuesto que es constante la capacitación que se requiere. Muchas veces, ¿cierto? Y bueno, en distintas etapas se pueden hacer más o menos capacitaciones, y por eso estas instancias también son súper importantes. Pero sí tenemos considerado realizar más capacitaciones, más webinar, considerando que los equipos
equipos cambian y nos hemos estado dando cuenta harto de estos cambios. Y no solamente para los equipos de programas alimentarios, porque en un establecimiento, ¿cierto?, tenemos distintas áreas, sino que para el resto del equipo médico, que también es muy importante. Así que lo tomamos, yo creo que es súper importante y por supuesto que lo vamos a trabajar. Queremos dar las gracias, la verdad, por haber venido. Esperamos poder organizar otro taller pronto. Y bueno, cualquier cosa, cualquier información que necesiten, nos pueden escribir. Por favor, tómense 2 preguntas en nuestra encuesta sobre el taller. Son 2 preguntas. Que nos sirve mucho porque nosotros somos una fundación que presenta todos los años la FECU social ante el Ministerio de Justicia. Y tener eso se ve muy bien en nuestro documento. Así que, por favor, si fuesen tan amables de ponerlo. Muchas gracias.